del 13 al 25. Dice así: someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Honrad a todos, amad al hermano, temed a Dios, honrad al rey. Siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado ni engaño alguno salió en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardia de vuestras almas. Desde la caída en el Edén, el ser humano ha tenido un problema con la autoridad. El pecado nos hace vivir una rebeldía constante contra Dios. Y si observamos, la Biblia describe este comportamiento que tenemos perfectamente. Podemos ver en varios ejemplos. En el libro del Génesis vemos cómo Adán y Eva se rebelaron contra Dios. David, por ejemplo, también olvidó su deber como rey y cayó en adulterio con Betsabé. La humanidad, igual en el Génesis, en Babel, quiso levantar una torre para hacerse grande y rebelarse contra el cielo. Otro ejemplo de ello puede ser el pueblo de Israel, que sin importar qué generación estuviese, qué veían de milagros, la forma de ser liberados, al poco tiempo de esto murmuraban contra Dios y contra su gobierno. Podemos preguntarnos en este momento, ¿por qué estas personas, teniendo todo, entre comillas, en ese momento en sus vidas se rebelaron contra Dios? O hasta decimos, qué tontos israelitas. Ellos vieron abrir el mar, ellos vieron la columna de fuego y aún así se rebelaron. O como David, teniendo un reinado exitoso y un ejército victorioso, y una esposa, como dice la escritura hermosa, pudo caer en adulterio. Claro que estos ejemplos nos sorprenden, pero ¿qué tal si miramos nuestra propia vida? Veamos nuestra vida por un momento. Pregúntate, ¿no nos molestas o no te molestas cuando tu jefe en tu trabajo te pide que hagas lo que es tu trabajo? ¿No nos incomoda cuando un maestro en la escuela nos pide un trabajo que estudiamos para un examen? Algo básico como estudiantes. ¿No nos enfurecemos con nuestros padres cuando nos corrigen o nos piden que hagamos algo? La vida de David y los israelitas no es tan distinta a la nuestra, porque a causa del pecado no queremos ser sometidos. Nosotros queremos someter. Queremos crear un reino donde cada uno haga lo que le plazca, sin importar las consecuencias. Así que tu vida y la mía solo son un reflejo de esa desobediencia, de esa rebelión contra Dios, pero que en medio de esa cadena de desobediencia aparece Cristo. Aparece el Hijo de Dios, quien vivió cada momento de su vida en obediencia a su Padre, amándolo hasta la muerte y muerte de cruz. Y es en esa vida perfecta, en esa muerte de cruz, en esa resurrección gloriosa, que encontramos nosotros una esperanza a esta desobediencia y rebeldía, pues no hay camino humano ni hay obra humana que cure o corte esta raíz que hay en nuestro corazón. Pensando en esto, meditaremos en este mensaje titulado Siguiendo las pisadas de Cristo. Y lo haremos en los siguientes 3 puntos de este mensaje. El primer punto es pisadas que honran. Punto número 2, pisadas de paciencia. Y punto número 3, pisadas de redención. Vamos con el punto número 1. Pedro escribe en los versículos 13 y 14 en su carta: someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey con autoridad o a los gobernadores. Y aquí está la dificultad. ¿Quién quiere someterse?
A nadie le gusta que le digan qué hacer, y menos cuando las autoridades parecen injustas. Lo dijo Efra hace un momento. Parecen injustas, parecen débiles o parecen corruptas. En nuestro corazón surge la resistencia inmediata o la pregunta inmediata: ¿por qué tengo que obedecerles? Y sin embargo, Pedro nos recuerda que el problema más grande no está en las autoridades externas y lo que nos demandan, sino en nuestro corazón. No queremos que nadie esté arriba de nosotros. Queremos ser nosotros los que mandemos, los que tengamos la última palabra. ¿No es así en una discusión? Queremos tener siempre nosotros la última palabra. Queremos ser esa persona que da órdenes. Ese orgullo es el que revela nuestra rebeldía contra Dios. La Biblia es clara. Dice Proverbios 8, del 15 al 18. Por mí reinan los reyes y los gobernantes decretan justicia. Y Pablo nos lo recuerda en su carta a los Romanos, en el capítulo 13, versículo 1. No hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Dios nos dice a través de su palabra que ningún rey, ningún presidente, ningún gobernador o algo más cotidiano como tu jefe de tu trabajo o un maestro de tu escuela puede llegar al poder sin la providencia divina. Puede que nos parezca injusto algunas veces. Puede que no entendamos los caminos, pero el Señor sigue reinando sobre todo. Podemos preguntarnos lo siguiente: ¿de verdad creemos que Dios está en control incluso cuando los gobernantes o autoridades nos fallan? ¿O solo creemos que Dios nos gobierna cuando nuestras autoridades toman buenas decisiones? Nuestra reacción frente a la autoridad revela mucho de nuestra confianza en Dios. Piénsalo de este modo: porque si confías en que Dios gobierna sobre todas las cosas, no buscaremos tener el control. Todo lo contrario, descansaríamos al saber que Dios tiene el control ante cualquier decisión de cada una de nuestras autoridades. Juan Calvino lo expresa de esta manera. Él dice así: se debe a la divina providencia y al santo decreto de aquel a quien ha parecido bien gobernar así los asuntos de los hombres. Para Calvino, la autoridad, justa o injusta, es un recordatorio de que Dios gobierna desde lo alto. Y él va más profundo sobre aquellos que quieran rechazar esta autoridad. Él dice de esta forma: aquellos que desean introducir la anarquía muestran no sabiduría, sino un diabólico orgullo. Lo que para el mundo es libertad, es en realidad arrogancia contra Dios. Y es que, ¿cuántos de nosotros no nos hemos rebelado con nuestra autoridad? Podemos tener ejemplos desde lo más básico. El pastor presbiteriano Paul Tripp lo explicó así: somos como un adolescente que confunde independencia con rebeldía, como un trabajador que se queja de su jefe, o un adulto que no respeta las leyes porque cree que puede hacer lo que quiere. ¿Te reconoces con alguno de estos ejemplos? ¿No es verdad que la mayoría de las veces nuestro corazón rechaza obedecer? Pero Pedro, estoy seguro, va más allá de hacer obras de obediencia a nuestra autoridad, pues no solo es cumplir reglas humanas. Obedecer a nuestras autoridades es una confesión de amor por Dios. Cada que obedecemos estamos declarando que nuestra vida está bajo el gobierno de Dios al someternos, mostrando que primero nos someteremos a Cristo, y eso debe animarnos, ya que someternos a nuestras autoridades podemos conocer más a Dios. ¿De qué forma esto puede ser así? Lo conocemos en su poder, que reina sobre todo lo bueno y lo malo que hay en la tierra. Lo podemos conocer en su sabiduría, que transforma incluso las decisiones malas de las personas en plan perfecto. Lo podemos conocer en su misericordia, que refrena su justicia sobre este mundo y nos da tiempo para arrepentirnos. Lo podemos conocer en su amor por su iglesia, que la guarda a pesar del pecado del mundo y de Satanás. Esto debería de quebrantar nuestro orgullo, ¿no lo creen? Deberíamos asombrarnos al ver que la paciencia de Dios con un mundo rebelde. ¿No debería asombrarnos el poder de su paciencia también para con nosotros? Como dice un himno escrito, es uno de mis himnos favoritos, por Matt Bowser y Matt Papa, dice: mis faltas son muchas, su gracia es mayor. O podemos decirlo también en un sentido general: lo mismo podemos decir de este mundo. Las fallas del mundo son muchas, pero su gracia es mayor. Recordemos esta tarde que cuando obedecemos a Dios no lo hacemos porque las autoridades lo merecen, sino porque Dios lo merece. No lo hacemos porque confiamos en los hombres, sino porque confiamos en Cristo. Al honrar a nuestras autoridades estamos honrando a aquel que gobierna todo. Y podemos decir como Nabucodonosor alguna vez lo dijo: alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación.
Estas son las pisadas que honran, como dijo Pedro al final de los capítulos. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Punto número 2. Unas pisadas de paciencia. Pedro escribe en los versículos del capítulo 2, de los versículos 18 al 20: Siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia. Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Aquí Pedro nos lleva a un terreno un poco difícil. No basta con sujetarnos a las autoridades, que son justas y amables. El mandato llega también a los que son insoportables. Y aquí está un choque en nuestro corazón nuevamente. Pues ¿cómo vamos a someternos a alguien injusto? ¿Cómo vamos a soportar el maltrato sin responder de una mala manera? Pero no justifica la injusticia, no, para nada lo está haciendo. Pero sí nos recuerda que Dios mira con agrado al creyente que soporta el sufrimiento con paciencia. Si sufrimos por nuestro pecado, no hay mérito alguno. Pero si hacemos lo bueno y aún así somos atados injustamente y lo soportamos, dice Pedro, hallamos gracia ante Dios. Preguntémonos esto: ¿cómo reaccionamos cuando alguien nos trata mal sin razón? ¿No nos llenamos de enojo? ¿O guardamos resentimiento? ¿O queremos responder de una misma manera? ¿No es cierto? Como cristianos tenemos la confianza de decir o de descansar en que Dios está en control y que nuestra paciencia refleja nuestra confianza en Él. El predicador puritano John Flavel expresó de esta manera: consideren quién es el ordenador y autor de esta vara por la que ahora son golpeados. ¿No es el Señor? Y si el Señor lo ha hecho, debemos someternos dócilmente. La Escritura lo confirma en el Salmo 46, versículo 10. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Nada de lo que sufrimos está fuera de las manos del Señor. Y Flavel va aún más allá. Él mismo dice: es vergonzoso que un hijo pleitee con su padre. Es vergonzoso que un siervo riña con su amo. Pero que una criatura dispute y contiende con el Dios que lo hizo, qué vergonzoso es esto. Nosotros la mayoría de las veces disputamos contra Dios. Nosotros la mayoría de las veces somos esa criatura que disputa con su Padre. Porque las cosas no funcionan como nosotros queremos. Y aunque no lo creemos, muchas veces es mejor que no se haga nuestra voluntad. Lo que tanto deseamos, en lugar de acercarnos, podría alejarnos de Dios. Es una bendición no solo lo que tenemos, sino también lo que nos es negado. Porque en su sabiduría Dios sabe guardarnos de aquello que dañaría nuestra alma. Y si meditáramos en esto, descubriríamos que incluso en la negativa de Dios hay gracia, y que aunque no lo entendamos, eso nos traerá consuelo. Y es precisamente ahí donde entendemos que nuestra obediencia en medio del sufrimiento no es primeramente a hombres, sino a Dios. Cada vez que trabajamos con paciencia, cada vez que estudiamos con fidelidad, cada vez que soportamos injusticias sin devolver mal por mal, no lo hacemos para agradar a las personas, sino para honrar a Cristo. Y eso no es suficiente. Miremos a Cristo. Y si eso no es suficiente para nosotros, miremos a Cristo. Él es el ejemplo perfecto de una vida de fidelidad, de una vida de paciencia. Cristo, que fue el único perfectamente bueno, soportó el sufrimiento que no merecía. Él mantuvo una obediencia perfecta y marcó con su sangre cada una de sus pisadas para mostrarnos este camino de paciencia. Pensemos un momento en esto. El único justo sufrió como si fuera el peor de los pecadores, para que pecadores como tú y como yo halláramos gracia delante de Dios. Y ahora ese mismo Cristo nos da su gracia para que podamos ser pacientes en cada momento de nuestras vidas. Recordemos nuevamente, sufrir por obedecer a Cristo siempre valdrá la pena. Los sufrimientos presentes no se comparan con la gloria de verle a Dios algún día cara a cara. Conocerle a Él es mejor que todas las riquezas de este mundo. Que ese conocimiento nos motive a desearle más, incluso en medio del dolor, porque el sufrimiento cristiano haya gracia delante de Dios. Y Pablo nos lo recuerda en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 17. Porque esta momentánea y leve tribulación
produce en nosotros un eterno peso de la gloria que sobrepasa toda comparación. Eso nos lleva hasta nuestro último punto, pisadas de redención. Hemos visto las pisadas que honran a Dios y a nuestro prójimo. También hemos meditado sobre las pisadas que debemos seguir como cristianos al ser pacientes por el sufrimiento. Pero ahora llegamos al centro mismo del pasaje, porque Pedro nos dice que en el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Nuestro llamado no es a la comodidad, sino a seguir a Cristo en el sufrimiento, como lo dijo Efra a su momento. Él marcó el camino con sus pisadas, un camino trazado por la obediencia y por el dolor. Preguntémonos esta tarde, ¿estamos dispuestos a seguir un camino donde quizás se burlen de nosotros por ser cristianos? Donde no siempre se nos haga justicia, donde incluso tengamos que perder para mostrar el carácter de Cristo. Pedro describe el carácter de Cristo ante el sufrimiento en los versículos 22 y 23, diciendo: el cual no cometió pecado ni engaño alguno salió en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba. Aquí se nos muestra un contraste de Cristo con nosotros, porque seamos honestos, nosotros respondemos mal en el más pequeño de los detalles. No sé ustedes, pero cuando ahorita Efraín decía un ejemplo de que si queremos probar nuestra fidelidad a Dios, vayamos al metro. Es cierto, yo cuando iba a trabajar en la mañana y estaba a las 7 de la mañana esperando el metro, yo me enojaba con la persona que estaba enfrente de mí. ¿Por qué me enojaba? Porque iba tarde. Pero el problema no era de la persona que estaba enfrente de mí, era mi problema por levantarme tarde. Ahí vemos cómo Dios prueba nuestra honestidad, nuestra fidelidad a Él. Nos molestamos cuando alguien se mete en nuestra fila, cuando un conductor nos cierra el paso en el tráfico, cuando nuestro jefe nos pide algo que no nos gusta. Basta un detalle mínimo para hacer brotar el pecado en nuestro corazón. Pero Cristo, que nunca pecó, fue despojado de sus ropas, fue humillado, fue escupido y fue golpeado. Y aún así no respondió con odio. Al contrario, desde la cruz, Él oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿No debería esto quebrantar nuestro orgullo? ¿Y no debería esto confrontar nuestro comportamiento para con los demás? Pedro añade en el versículo 23 que Jesús se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Cristo se encomendaba a su Padre. Cristo nunca buscó venganza, no intentó defenderse a la fuerza. Puso su causa en manos de su Padre. Y aquí necesitamos detenernos un poco, porque nosotros confiamos en que Dios juzga con justicia, o seguimos deseando tomar justicia en nuestras propias manos. ¿Cuántas veces discutimos hasta por lo más trivial por querer tener la razón? El apóstol sigue en el versículo 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muriéramos al pecado y vivamos a la justicia. Es la verdad más gloriosa del Evangelio. Cristo cargó con todo lo que nos correspondía. Cargó con cada mentira, con cada pensamiento impuro, cada acto egoísta que nosotros teníamos fue puesto sobre Él. Y lo hizo no solo para perdonarnos, sino para que dejemos de vivir como esclavos de esos pecados. Sí, al día de hoy todavía luchamos, todavía tropezamos, pero ahora el Espíritu Santo nos ayuda en esa batalla y tenemos la esperanza segura porque Cristo ya ha vencido. Aquí vale la pena preguntarnos, ¿estamos entregando a Cristo esos pecados que todavía guardamos en el secreto? ¿O seguimos acariciando aquello que nos destruye? Recordemos que cada golpe que recibió en el Calvario fue el precio de nuestra paz. Y podemos preguntarnos también, ¿seguimos asombrándonos ante esta verdad? ¿O ya escuchamos de la cruz como si fuera una historia repetida más? Cada serie que se ha predicado a lo largo de estos meses, sea servicio a la comunidad, sea pensando en nuestros sentimientos, o en este caso, de estas buenas obras que nos lleven al Evangelio. El crecimiento del cristiano no consiste en aprender nuevas doctrinas, sino en saber que necesitamos el Evangelio en cada área de nuestra vida. Por eso Pedro termina recordándonos en el versículo 25: vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Antes tú y yo estábamos perdidos, siguiendo nuestro propio camino, queriendo vivir como si no necesitáramos de Cristo.
Y es aquí donde podemos abrazar la promesa que Pablo dijo en Romanos 8. En el versículo 28 dice: sabemos que a los que le aman a Dios, todas las cosas les ayudan para el bien. No algunas, no las más fáciles, sino todas. Los mandatos que nos incomodan, las injusticias que sufrimos, las heridas de Cristo y nuestras luchas de cada día. Todo en manos de Dios se convierte en un camino hacia una gloria con Él. Quiero terminar el mensaje con un pequeño relato del puritano John Flavel. Me encuentra que es de mis escritores favoritos. Él en este relato narra un pequeño diálogo imaginario entre el Padre y el Hijo, y cómo estuvieron de acuerdo en intervenir y rescatarnos de la ira de Dios. Flavel dice así. Primero empieza el Padre: Hijo mío, he aquí una pobre y miserable compañía de almas se han destrozado completamente a sí mismos, y ahora están expuestos a mi justicia. Esta justicia demanda que sea satisfecha, o será satisfecha en la ruina eterna de ellos. ¿Qué será para estas almas? Cristo responde: oh Padre mío, tal es mi amor y compasión por ellos, que en vez de que ellos perezcan eternamente, yo me haré responsable por ellos como su fiador. Tráeme todas sus deudas para que pueda ver lo que te deben. Señor, tráemelas todas, para que no haya deudas futuras para ellos. Pónmelas a mi cuenta. Preferiré sufrir la ira que merecen a que ellos la sufran. Sobre mí, Padre mío, sobre mí sea toda su deuda. El padre le contesta al hijo: pero hijo mío, si tú te comprometes por ellos, tú debes pagar hasta el último centavo. No esperes ningún descuento. Si los perdono a ellos, no te voy a perdonar a ti. Cristo responde finalmente: Padre, que así sea, cárgalo todo sobre mí. Soy capaz de cumplirlo, y aunque esto me provoque la ruina, a pesar de que empobrezca todas mis riquezas, vacíe todos mis tesoros, con todo y esto estoy contento de llevarlo a cabo. Estas son las pisadas que nos redimen. Este es el camino que Cristo trazó desde la eternidad para que se encontrara con nosotros algún día, en el cual hoy este camino nos sostiene con su gracia. Hoy podemos caminar con paciencia porque Él ha caminado con paciencia, confiando en que vale la pena sufrir en este mundo porque Él nos ha redimido. Oremos. Señor, te damos muchas gracias porque nos recuerdas que el camino, Padre, en esta tierra no será fácil, Padre. Sufriremos pruebas, Señor, que la muerte misma, Señor, sufriremos. Pero tú has vencido, Padre. Has vencido cada pecado, Padre, que tenemos nosotros, Señor. La muerte misma, Señor, ya no podrá reinar sobre nosotros. Tú has vencido todo, Padre. Te pido, Señor, que tú nos des de tu gracia, Padre, para que podamos caminar contigo, Señor. Que nos recuerdes el Evangelio, Señor, en cada momento de nuestras vidas. Que nos recuerdes, Señor, que te necesitamos, Señor, que conocerte vale más, Señor, que cualquier riqueza en este mundo. Que tu gracia, Señor, vale más. Que tu gracia y tu amor y tu misericordia están disponibles para nosotros en cualquier momento, porque somos tus hijos y tú nos has amado, Señor. Haznos creer esto, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.